Yashodanandana Rajajanarandana Yamunatira Yamunatira Jaya Radha Madhava Punya Bihari Jaya Radha Madhava Punya Bihari Ravichandra Vallabha Girivara Ravichandra Vallabha Girivara Yashodanandana Rajajanarandana Ramunatira Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jai Om Vishnupada Paramahamsa Sarvadharana Sri Srimad Sipakti Vedanta Sai Maharaj Shragopa King Ananta Guri Vaishnava Vindhi Jai Namah Saraswati Thakur Jai Ram Saga Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasi Gaura Bhakta Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Kiri Govardhan Vijay Tuladam Vijay Navitam Vijay Ganga Mai Vijay Yamuna Mai Vijay Tulasi Devi Vijay Bhakti Devi Vijay Samavira Bhaktan Vijay Gaura Premanande Toda Gloria Sabota Shalina Toda Gloria Sabota Shalina Todas las glorias sean para que vosotros sean dignos. Todas las glorias sean para Shri Prabhupada. Hare Krishna. Gracias por venir. Ahora vamos a leer un verso del Bhagavad Gita. ¿No? Bhagavad Gita. Bhagavad es el nombre de Krishna. Y Gita significa canto. O sea que cuando Krishna no habla, sino que solo canta. Y inclusive se explica que en el plano espiritual, el mundo espiritual, no se camina, sino que solo se baila. Bueno, eso es una pequeña explicación acerca del título para Gita. Ahora estamos leyendo del capítulo 10 del Bhagavad Gita, el verso 9. Espero que lo puedan leer o seguir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vachita Markata Prana Purayanta Parasparam Kathayantastamam Nityam Pushanti Cha Ramanti Cha Machita Matkata Prana Purayanta Parasparam Kathayantastamam Nityam
Kushanti cha ramanti cha. ¿Alguien? Katayantas chamam nityam. Kushanti cha ramanti cha. Kantas parasparam. Katayantas chamam nityam. Kushanti cha ramanti cha. Bodhayanta parasparam. Kushanti cha ramanti cha. Kushanti cha ramanti cha. Machita prana. Bodhayanta parasparam. Katayanta samam nityam. Kushanti cha ramanti cha. Bueno, vamos a leer palabra por palabra. Machita, con la mente dedicada a mí por completo. Matkata prana, con la vida consagrada a mí. Bodhayanta, predicando. Parasparam, entre sí. Katayanta, hablando. Cha, también. Mam, de mí. Nityam, perpetuamente. Tashyanti, se complacen. Cha, también. Ramanti, disfrutan de dicha trascendental. Cha, también. Traducción del verso. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Ahora el significado de esta Prabhupada. Los devotos puros, cuyas características se mencionan aquí, se dedican por completo al amoroso servicio trascendental del Señor. Sus mentes no pueden ser apartadas de los pies del loto de Krishna. Sus conversaciones tratan únicamente de asuntos trascendentales. Las características propias de los devotos puros se describen en este verso de un modo específico.
Los devotos del Señor Supremo se dedican las 24 horas del día a glorificar las cualidades y los pasatiempos del Señor Supremo. Ellos tienen el corazón y el alma sumergidos constantemente en Krishna y disfrutan a discutir acerca de él con otros devotos. En la etapa preliminar del servicio devocional, ellos saborean el placer trascendental que procede del servicio mismo. Y en la etapa madura se encuentran situados de hecho en el plano del amor de Dios. Una vez que se encuentran en esa posición trascendental, pueden saborear la perfección máxima que el Señor exhibe en su morada. El Señor Chaitanya dice que el servicio devocional trascendental es algo así como cultivar una semilla en el corazón de la entidad viviente. Existen infinidad de entidades vivientes que viajan por todos los diferentes planetas del universo, y entre ellas hay unas cuantas que son lo suficientemente afortunadas como para conocer a un devoto puro y tener la oportunidad de entender el servicio devocional. Ese servicio devocional es como una semilla y se planta en el corazón de una entidad viviente, y ésta se dedica a oír y cantar Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Esa semilla fructifica de la misma manera que la semilla de un árbol fructifica con un riego regular. La planta espiritual del servicio devocional va creciendo gradualmente hasta que atraviesa la cobertura del universo material y entra en la refulgencia Brahma-Jyoti, el cielo espiritual. En el cielo espiritual, esa planta también sigue creciendo cada vez más hasta que llega al planeta más elevado que se denomina Goloka Vrindavan, el planeta supremo de Krishna. Por último, la planta se refugia en los pies del loto de Krishna y ahí descansa. Poco a poco, al igual que una planta produce frutas y flores, esa planta del servicio devocional también produce frutos. Y el riego en la forma del proceso de cantar y oír continúa. Esa planta del servicio devocional se describe por completo en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19. Ahí se explica que cuando toda la planta se refugia en los pies del loto del Señor Supremo, uno queda totalmente absorto en el amor de Dios. En ese entonces uno no puede vivir ni por un momento sin estar en contacto con el Señor Supremo, tal como un pez no puede vivir sin agua. En ese estado, en contacto con el Señor Supremo, el devoto adquiere de hecho las cualidades trascendentales. El Srimad Bhagavatam también está lleno de esa clase de narraciones acerca de la relación que hay entre el Señor Supremo y sus devotos. Por consiguiente, el Srimad Bhagavatam es muy querido a los devotos, tal como se declara en el propio Bhagavatam 12, 13, 18. Srimad Bhagavatam Puram Amaram Yad Vaishnavanam Priyam. En esa narración no hay nada acerca de las actividades materiales, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos o la liberación. El Srimad Bhagavatam es la única narración en la que se describe a plenitud la naturaleza trascendental del Señor Supremo y sus devotos. Así pues, las almas iluminadas con conciencia de Krishna disfrutan continuamente de la actividad de oír lo que dicen esas escrituras trascendentales, tal como un joven y una joven disfrutan al reunirse. Y vamos a repetir el verso. Machita markata prana burayanta parasparam
Adayantashamam nityam tushanti charamanti cha. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio. Y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Om Maginati Viranyasya Ganandaya Sakshimita Svashivadavena Sri Chaitanya Manavustam Savitam Yena Bhutam Swayam Rupagadamyam Dadati Sapadantika. Bueno, entonces acá estamos escuchando del 10º canto. Oh, capítulo. Gracias por corregir. Bueno, entonces, ¿no? Srila Prabhupada ha explicado que el Bhagavad Gita se divide en 3 partes. ¿No? Son 18 capítulos. ¿No? Los primeros 6 capítulos, los capítulos intermedios y los últimos 6 capítulos. ¿No? En la primera parte, ¿no? Se explica, bueno, trata más de karma yoga, todo. Y en la última parte, ¿no? Krishna nos da muchos detalles, mucho conocimiento detallado, ¿no? Por ejemplo, como acerca de las moralidades. Y la parte central se describe como la parte más confidencial del Bhagavad Gita. Y la parte más confidencial se refiere al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios. Bueno, entonces acá estamos escuchando, ¿no? Del afecto del servicio devocional puro. ¿No? Hay diferentes grados de servicio devocional. Por ejemplo, la etapa neófita, Kanishta Adhikari, después Madhyam Adhikari, Madhya, ¿no? Se refiere entre medio. ¿No? Y la última parte, mejor dicho, la última etapa, ¿no? Es Mahabhagavad, ¿no? O sea que, ¿no? Uttama Adhikari. Los devotos muy avanzados, y eso se explica acá. ¿No? O sea, todos nosotros comencemos, así como cuando aprendemos algo, siempre comencemos como neófitos, ¿no es cierto? Aprendemos las bases primero, ¿no? Y después, al avanzar más, ¿no? Desarrollamos cada vez más deseo de alcanzar la plataforma más elevada, prestarle servicio devocional a Krishna, y motivado. ¿No? Como Prabhupada nos explicaba eso muy lindo acá en el vídeo antes. ¿No? Una persona le preguntó, y bueno, ¿qué es conciencia de Krishna? Es una actividad en conciencia de Krishna. Prabhupada decía, actividades en conciencia de Krishna se refiere a actividades que llevan a cabo exclusivamente para placer la suprema personalidad de Dios, ¿no? Sin ninguna otra motivación, ¿no? O sea, hay actividades religiosas motivadas, ¿no? Por ejemplo, mismo acá, ¿no? La gente va a la iglesia o ora a la Virgen, ¿no? Siempre con algún propósito. Por favor, cúreme la rodilla, ¿no? O protege mi cuenta de la inflación, ¿no? Así. Yo tenía acá un amigo hace mucho, que era padre de un devoto en realidad. Y una vez, bueno, se emocionó mucho y decía, sí, yo también soy religioso. Y una vez estuve en la cárcel, era contador y falsificó algo, ¿no es cierto? Entonces me dijo, sí, yo también soy religioso y me puse en la cárcel. Y empecé a orarle a la Virgen, ¿cómo se llama? Lugar de peregrinaje acá. Luján, la Virgen de Luján. Por favor, suéltame de la cárcel, ¿no? Y te voy a, ¿no? Todos los años voy a hacer el peregrinaje, ¿no? A tu lugar, ¿no? Y tarde o temprano me liberó. Y desde eso estoy siempre haciendo mi peregrinaje a Luján, ¿no? Aun cuando llueve o lo que sea, sean los obstáculos y todo eso, ¿no? Eso en realidad es lo que Krishna define como religiosidad fruitiva, ¿no? Influenciado por la moralidad, la pasión, ¿no? Bueno, pero cuando se va despertando, ¿no? Nuestro afecto natural, latente en el corazón, ¿no? En realidad esa devoción a Krishna
o Krishna, conciencia de Krishna, se dice que no es algo que se obtiene de otra fuente, sino que se encuentra en el corazón, en forma latente. ¿No? Como entidades vivientes, como almas espirituales eternas, tenemos una eterna relación con la Suprema Persona de Dios. Pero al momento, bueno, dedicándonos a actividades materiales, esa tendencia de servir a Krishna con devoción, con amor, no se manifiesta. ¿No? Para eso se requiere un proceso de purificación. ¿No? Es el proceso que nos trajo nuestro maestro espiritual a Occidente. Nos vieron ahora en la pantalla, ¿no es cierto? Que él nos trajo a Occidente por primera vez. ¿No? Todos los que habían llegado a la India para enseñarnos, ¿no?, algo acerca de lo espiritual, o yoga, o meditación y todo esto, no nos trajeron lo que es la cúspide. ¿Cómo es la cúspide? La cúspide de la vida espiritual. El amor puro, la suprema persona de Dios. ¿No? El proceso del servicio devocional. Y otra cosa, lo mencioné una vez en un festival de Bhattacharya, ¿no? Hablé algo, ¿no? Y les expliqué que en realidad Srila Prabhupada nunca nos cobraba nada, ¿no? Cuando vienen los yogis a Occidente, normalmente lo primero es esto, ¿no? Srila Prabhupada nunca nos cobraba nada, ¿no? Y en realidad Srila Prabhupada era pobrecito cuando vino a Estados Unidos, ¿no? Cuando salió de la India a Estados Unidos. Nunca nos cobraba nada, pero nos dio un regalo incomparable, ¿no? El proceso del canto de los santos nombres, que forma parte del servicio devocional, ¿no? Para despertar ese afecto a la suprema personalidad de Dios, al alma suprema, ¿no? Se requiere, en cada era se revelan diferentes procesos, se recomiendan diferentes procesos que se describen como Yuga Dharma, ¿no? Yuga se refiere a la era y Dharma es el proceso religioso para despertar, ¿no?, nuestra conciencia espiritual. ¿Sí? Entonces Prabhupada nos trajo, una vez inclusive cuando Prabhupada estaba por ir a Estados Unidos, alguien le dio un consejo, decía, ahora que vas a Estados Unidos vas a tener que ponerte pantalones, vas a tener que aprender a comer con tenedores, ¿no? Entonces, y Prabhupada dijo, yo no voy a aprender, yo voy a enseñar. Y Prabhupada nunca hizo ningún compromiso, ¿no? Practicaba la conciencia de Krishna tal como es, ¿no? Y nos enseñó lo mismo, ¿no? El proceso del servicio devocional, como dicen las Shastras, en realidad es algo que se obtiene muy rara vez. Ramanda Brahmite Kola Bhagavanji Guru Krishna Pasad Paita. Después de haber pasado, ¿no?, había nacido en diferentes planetas, diferentes formas de vida. Entonces, después de miles de vidas, capaz, el alma afortunada se encuentra con un maestro espiritual, ¿no? Obtiene la asociación del maestro espiritual, o con devotos, ¿no? Sadhu-sangha, ¿no? Y eso describe como lo más importante en nuestra vida, ¿no? Esa vida humana tiene un propósito, ¿no? Pablo muchas veces hablaba de que la vida humana, ¿no?, debe ser usada para despertar el potencial espiritual. Y no solo dedicado a comer, dormir, aparearse y defenderse. Y Pablo hablaba fuerte con relación. Decía, esto es en realidad vida animal pulida, ¿no? O sea, los animales comen lo que encuentran, nosotros vamos a restaurantes, no cocinemos en los condimentos, lo que sea, ¿no? Tanta facilidad, ¿sí? Pero es comer, ¿no? Y somos orgullosos del avance con la maquinaria en la cocina y todo eso, ¿no? Después el sexo, ¿no? Procreación, ¿no? Tenemos mucha importancia hoy en día eso, tanta publicidad y tanto ánimo, ¿sí? ¿No? Dedicarse a esa clase de actividades, ¿sí? ¿No? Comer, dormir, ¿no? Tenemos camas ya muy cómodas y tenemos un cuarto solo para poner la cama, ¿no es cierto? ¿No? Muchas veces cuando viajo y me ofrecen un cuarto, ¿no es cierto?, la cama está en el centro del cuarto.
¿no? Es muy, muy común eso, ¿sí? ¿No? Y bueno, no dormir, tener un lugar para dormir, y ansiedad, temor, por eso temor. Wow, ¿no? Ya hemos experimentado tantos problemas y ya estamos esperando el próximo problema, ¿no es cierto? Tantos errores, tantas calamidades, ¿no? Enfermedades y todo eso nos ponen ansiedad. Así que el Sri Prabhupada nos dice que esto, ¿no? Si la vida se limita solo a estas cuatro cosas, ¿no? No es más que una vida animal pulida, ¿no? Pero en realidad esa vida humana tiene otro propósito, ¿no? El Vedanta Sutra nos dice, Atato Brahma Chikyasa. Después de haber pasado por muchas formas de vida, por fin hemos obtenido una forma humana. Y ahora debemos hacer, ¿no? Atato Brahma, debemos empezar a hacer las preguntas importantes, ¿no? Atato Brahma Chikyasa, lo que es Brahman, lo que es espiritual, lo que se encuentra más allá de la manifestación material, ¿no? Y bueno, esto, ¿no? Es como dice Vedanta Sutra, el verdadero propósito de la vida. Y mientras que no se hace, no llegamos a hacernos esas preguntas, no somos introducidos a esa forma de conocimiento. Estamos simplemente desperdiciando esa oportunidad tan importante. ¿Sí? Y regresamos de nuevo a las formas bajas, ¿no? 8.400.000 diferentes formas, ¿no? Y entre ellas, una pequeña parte, 400.000, son formas humanas. Y Pablo muchas veces decía que entre las formas humanas hay pocos civilizadas, ¿no? Y cuando los Vedas hablan de civilización, no se refiere a evolución espiritual, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que habían épocas en donde se daba más importancia a la vida espiritual. Claro, hoy en día dicen que antes la gente era primitiva, ¿no? Por no tener televisiones, ¿no? Computadoras, lo que sea, ¿no es cierto? O luz eléctrica y todo eso, ¿no? Pero Srila Prabhupada nos decía que antes la gente llevaba vidas simples con conocimiento elevado. ¿No? Y lo mismo también podemos experimentar nosotros, ¿no? Cuando avancemos en la conciencia de Krishna, progresemos, nuestra vida cada vez se vuelve más simple, ¿no? Cada vez menos utensilios, menos utensilios, ¿no? Por ejemplo, Srila Prabhupada, nuestro más espiritual, no vino a Occidente, vino de un lugar muy, en realidad vino del lugar más santo, el lugar más sagrado en el planeta, de Vrindavan, ¿no es cierto? En donde Prabhupada vivía muy simple, ¿no? Había aceptado la orden de sannyas, de renuncia, ¿no? Y normalmente sannyasis solo tienen lo que llevan encima, ¿sí? O la maleta que llevan, ¿no? A veces me preguntan cuando paso la aduana, me dicen, ¿dónde vive usted? Y le digo, acá vivo, mi maleta. Eso es lo único que tengo, ¿no es cierto? Así que vida simple, pensamiento elevado. Y Srila Prabhupada mostraba eso, ¿no? Sí, y Prabhupada introdujo el proceso, ¿no? En épocas pasadas esos procesos eran más complicados, muy complicados. Por ejemplo, en la era de Satya Yuga, ¿no? Se dice que en esa era la gente vivía hasta 100.000 años, ¿no? No lo podemos imaginar eso, ¿no? Y la práctica de yoga recomendada para esta era, ¿no? Era larga, muy larga. Valmiki Muni, ¿no? Un yogi famoso, se había dedicado 60.000 años a la meditación, antes de calificarse para componer el Ramayana, ¿no? Es el autor del Ramayana, ¿no? Una de las grandes escrituras védicas, ¿no? Bueno. Entonces, ¿no? En esta época el proceso fue este, ¿no? Lo que nos enseñan hoy de yoga son en realidad solo los primeros pasos, ¿no? Asana, pranayama, ¿no? Controlar la respiración, sentarse apropiadamente y todo eso, ¿no es cierto? Pero hay muchos pasos más, ¿no? Krite Jayatu Vishnu, ¿no? En la era de Satya Yuga, el proceso era Jayate, ¿no? La meditación en Vishnu,
no en algo imaginado, inventado por ahí, ¿no? Como nos enseñan hoy en día, ¿no? Sino que era algo bien concreto, ¿no? Porque si se salvase chaham riti sanivistos Krishna dice, yo me encuentro en el corazón de todas las entidades vivientes. De mí proviene la memoria, el conocimiento y el olvido, ¿no? O sea, estamos siempre acompañados por la suprema personalidad de Dios, en la forma del Paramatma, nuestro eterno amigo que nos acompaña dentro del corazón, ¿no? Entonces Krishna está ahí presente y nos está observando. Y de acuerdo a los deseos que tenemos y las actividades o el karma que hemos creado en vidas pasadas, recibimos exactamente lo que merecemos. De esa manera, en realidad, no hay injusticia, no hay casualidad, sino que todo se va manifestando minuciosamente de acuerdo a nuestras actividades, ¿no? La ley del karma. Todas las actividades que llevamos a cabo nos traen resultados, ¿no? Y esos resultados, como Pablo nos explicaba, se van acumulando en forma de semilla en el corazón, ¿no? Y esas semillas se van fructificando, ¿cómo se dice? Ya van floreciendo, se van manifestando gradualmente, ¿sí? Y de esa manera, no sé, las Shastras dicen que por lo menos uno debe aprender a actuar de una forma piadosa, ¿no? Para tener buenos resultados. Pero hay una clase de actividad, una forma de karma que es muy diferente. ¿No? Por ejemplo, en la India, hasta hoy en día, la gente es muy cuidadosa en las cosas que hacen, porque saben que todas esas actividades nos traen resultados. Inclusive, antes, cuando se envejecen, se dedican a procesos purificatorios para liberarse del karma acumulado en el corazón. ¿No? Bueno, por lo menos hasta un cierto nivel, ¿no? Bueno, ¿no? Pero hay una forma de karma que es akarma. Akarma son actividades que se llevan a cabo que no traen resultados. Y no solo eso, sino que también van aniquilando todo nuestro stock. ¿Cómo es stock? Stock de karma, ¿no? Stock, bueno, es inglés, no es stock. Ah, sí. La lengua acá también está ya inglesado. Bueno, entonces, ¿no? El stock acumulado en el corazón se va aniquilando, se va aniquilando. Y esas son las actividades del servicio devocional, ¿sí? Cuando esas actividades devocionales se llevan a cabo, ¿no? Bajo el reglamento de las Shastras y bajo la guía del maestro espiritual, entonces nosotros logramos purificarnos completamente, ¿no? Y inclusive hay una historia muy linda en el sexto canto de Srimad Bhagavatam de Ajamil, ¿no? Ajamil había sido un joven brahmana muy piadoso, ¿no? El padre le había enseñado todo con respecto al servicio devocional, ¿no es cierto? Estaba adorando a Narayan, tenía una deidad de Narayan, ¿no? Y un día Ajamil salió, ¿no? El padre lo había mandado, ¿no? Bueno, al bosque o al parque, lo que sea, para colectar flores para la adoración, ¿no? Y cuando estaba afuera, vio algo que jamás había visto. Hoy en día se ve en muchas partes, ¿no? Bueno, pero en esta época era muy poco común. Vio como un joven, borracho, ¿cómo se llama? Borracho, abrazando a una mujer borracha, ¿sí? Borracha también, ¿no es cierto? Y la tocaba y la joven estaba ya como salido ya de la ropa casi de todo esto. Y nunca había visto eso y se quedó pensando todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Y llegó un momento que se llevó esa joven a la casa como sirvienta de él, ¿no? Y él, aunque tiene una linda familia, tiene una muy piadosa esposa, ¿no? Y tenía hijos y todo. Y como se descargó, ¿no? Lo descargó y se quedó
viviendo con, Prabhupada decía, la prostituta. ¿No es cierto? Y como ya no podía funcionar más como brahmana, ¿no? Los brahmanas se conocen como personas con muy buenas cualidades, ¿no? Y religiosos, ¿no? Son muy estrictos en lo que respecta a la religión. Y ¿no? Empezó a perder todas sus cualidades brahmínicas, ¿no? Y como no podía más trabajar como los brahmanas normalmente se conocen, ¿no? Les gusta leer las escrituras, estudiar las escrituras y enseñarlas como profesor, como profesores. ¿No? Y como ya no podía trabajar más como profesor, empezó a engañar, a asaltar gente, vivía aparte, ya vivía en el bosque, ¿no? Para esconderse más o menos ahí. Bueno, entonces llegó el momento que ya tenía 85 años. ¿No? 85, pensé que era 80, pero ahora escuché que era 85. Entonces, y tenía un hijo recién nacido. Y Prabhupada explicaba que eso en sí muestra que Ajamil era muy pecaminoso, ¿no? Porque de acuerdo al sistema védico, ¿no? Se divide la vida en 4 partes, especialmente para las personas que están en el nivel de brahmanas, ¿no? Se divide los 100 años que tenemos, bueno, ya no tenemos ni siquiera los 100 años, pero los 100 años se van divididos en 4 partes. La educación, brahmachari, después uno entra en la vida casada, ¿no? Después de otros 25 años, uno llega a Vanaprastha. Vanaprastha significa que ya no hay, ya no se procrea más, ya no se procrea más, y la pareja comienza a viajar, ¿no es cierto? Visita lugares sagrados, ¿no? Para purificarse, para avanzar en la vida espiritual. Y otros 25 años, ¿no? El hombre se separa de la mujer, ¿no? El hombre adapta la orden de sannyasa, renuncia, viaja y predica la conciencia de Krishna. Y la mujer que se queda con la familia, ¿no? Y es protegida, como se dice, por los hijos, ¿no? Por eso se daba en la cultura védica esta mucha importancia al tener hijos, buenos hijos, ¿no? Porque normalmente las mujeres se iban a la familia y iban a la familia del esposo, ¿no es cierto? Vivían con esa familia. Bueno. Y las familias eran, bueno, se ve en muchas partes en la India todavía, ¿no? Las familias son grandes, ¿no es cierto? Muchas generaciones en la misma familia, ¿no? Bueno, entonces él tenía un hijo a esa edad, como Pablo decía, muy pecaminoso ese hombre, ¿no es cierto? Entonces le había dado, como él había sido devoto de Narayan en el comienzo, ¿no? Había adorado a Narayan, ¿no? Había cantado los santos nombres a Narayan, ¿no? Por la inspiración del Señor, porque había hecho esto en el comienzo de la vida. Prabhupada explica que cuando uno ha hecho para Krishna, algo para Krishna, ¿no? Bueno, ha llevado la vida espiritual capaz un tiempo, ¿no? Puede ser que uno se olvide de esto, pero Krishna nunca se olvida. Una vez que uno ha hecho algo para Krishna, Krishna nunca se olvida. Está siempre buscando una oportunidad para atraer de nuevo este devoto al servicio a la vida espiritual, ¿no? Entonces, por la inspiración del Señor, le dio el nombre Narayan al niño. Entonces llegó el momento, bueno, estaba siempre con su hijo Narayan, era el hijo más querido, ¿no? Jugando con él, siempre llamándolo Narayan, Narayan, Narayan. Y de esa manera llegó el momento de la muerte, ¿no? Sentía, ¿no? ¿Cómo se dice? En una forma de subconsciencia, ¿cómo no? Subconsciencia, ¿no? De repente vio unos seres, ¿cómo se dice? Infernales, ¿no? Así como se describe el Satanás en Occidente, ¿no? Satanás, ¿no? Tiene cuernos, medio animal, medio hombre, ¿no es cierto? Patas de caballo, todo eso, ¿no es cierto? ¿no? Eran 3, ¿no? Se acercaron. Llevaban unas sogas, ¿eso? ¿No? Para arrancarlo del cuerpo y llevarlo ante la corte de Yamaraj. ¿No? Yamaraj, se dice en las shastras,
es el Dios de la muerte. Todos los pecadores, cuando dejan el cuerpo, son llevados a la corte de Yamraj, ¿no? Y bueno, y se pegó un susto, ¿cómo se dice? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, ¿no? Se pegó un susto, ¡ah, no! Y llamó a su hijo, ¿no? ¡Narayan! ¿No? ¿No? Se dice, solo una vez. Y de repente aparecieron tres personas efulgentes, sumamente maravillosas, ¿no? Parecían como Vishnu, ¿no es cierto? 4 brazos, cascos, ¿no? Llenos, ¿no? Llenos en la cabeza, ¿no? Y muy hermosas, azuladas como Vishnu, ¿no es cierto? Y les prohibieron a los Yamadutas tocar o llevárselo a Yama, ¿no? Y los servidores de Yamaraj no entendían cómo es esto. Ese hombre ha sido tan pecaminoso, y ustedes nos impiden a cumplir la orden de nuestro maestro Yamaraj, a llevárselo al infierno más o menos. Entonces los Vishnudutas no. Esta persona, ¿no? Usted ya no tiene derecho a llevárselo, ¿no? Porque ya al simplemente llamar el santo, el nombre del Señor en completa ansiedad, ¿no es cierto? Sin ninguna, como nosotros como devotos sabemos que hay 10 ofensas, ¿no es cierto? Que se deben evitar a cantar los santos para progresar, ¿no? Más rápidamente. Entonces él decía, y de esa manera no cometió ninguna ofensa, ¿no? Y usted no tiene derecho a llevarse, porque ya no tiene ningún mal karma en el corazón, ¿no? Entonces los Yamadutas, ¿no? Quedan choqueados, ¿no? Volvieron a la corte de Yamaraj, ¿no? Y contaron esto. Y Yamaraj, ¿no? Porque ellos pensaban que Yamaraj, como tenía tanto control, era Dios mismo, Dios supremo, ¿sí? Entonces Yamaraj le dijo, en realidad yo también soy un devoto de Krishna, de suprema personalidad de Dios, ¿no? Y es cierto que al cantar el santo nombre ya no le corresponde ir al infierno, ¿sí? Y entonces él también decía que él era uno de los 12 Mahajans, ¿no? Más autoridades máximas con respecto al servicio devocional. Bueno. Entonces, Ajamil, ¿no? Al ver todo esto, ¿no? Bueno, quería agradecerle, ¿no? A los Vishnudutas por lo que habían hecho. Y empezó, ¿no? Quería dirigirse y hablarles y desapareció. Y es lindo, Pablo explica que ese momento, ¿no? Cuando trataban de hablarle, los Vishnudutas desaparecían, ¿no? Porque cuando mismo Krishna hace lo mismo, Krishna muchas veces desaparece cuando aparece para incrementar el afecto, ¿sí, señor? Y el afecto va incrementando en el sentimiento de separación, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Se vuelve más intenso, ¿no? Por la separación. Bueno. Entonces, Ajamil, ¿no? Llegó a pensar, ¿fue un sueño eso? ¿No? ¿Es realidad? ¿Fue realidad esto? ¿No es cierto? Y de todas formas se fue a ¿cómo se llamaba el lugar? Hardware, se fue a Hardware, ¿no? Y se mudó, se mudó a un templo de Vishnu, Narayan, ¿no es cierto? Y ahí se quedó, ¿no? Y en un momento, cuando estaba, sentía que estaba por dejar su cuerpo, aparecen los mismos Vishnudutas para llevársela al mundo espiritual. Sí, en un vehículo, Prabhupada explica que aparece de oro, ¿no? En las shastras se hablan de máquinas voladoras, ¿no? Pero no son como las nuestras que hacen un montón de ruido, contaminan todo el aire, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Inclusive cuando Ramachandra volvió de Sri Lanka, ¿no? Con Sita, con Hanuman, ¿no es cierto?
¿no? Se dice que fue un avión de flores, ¿sí? De flores. Así que Ajame, ¿no? Nos enseñó algo muy importante, ¿no? La potencia del canto de los santos nombres del Señor. Sí, y Prabhupada nos trajo la misma misión, ¿no? Las mismas enseñanzas, el canto de los santos nombres del Señor. ¿No? El otro día mencioné que esta era de Kali en la que estamos viviendo nosotros se compara con un océano de faltas. Todo está mal. Y se está empeorando, ¿no? Empeorando cada vez más y más, ¿no? Pero hay una, Eko Mahanguna, Eko es uno, ¿no? Maha es grande, Guna significa cualidad. Esa era tiene una cualidad muy, muy particular, ¿no? Es el Sankirtan Yajna, el canto de los santos nombres del Señor, ¿no? Inclusive dice Harinama, 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 Bhakevalam, Kariyona, Sevana, Sevana, Anyata. No dice, no hay otro proceso, no hay otro proceso, no hay otro proceso en esa era de Kali, que el canto de los santos nombres del Señor. Y por eso, ¿no? Siguiendo ese consejo o esa indicación, nosotros siempre cantemos los santos nombres. Y los que han estado ayer, ¿no? Se dieron cuenta que, wow, ese santo nombre tiene mucha potencia, ¿no? ¿No? Estamos saltando hasta el techo, bueno, no todos, ¿no? Y gritando así, ¿no? Desde el punto de vista material, como locos estamos cantando. Estamos enloquecidos por el canto de los santos y bailando nosotros, ¿sí? Todo esto. Eso de todas formas, Pablo nos decía que el proceso del Sankirtan consiste en cantar, bailar y tomar pasar. El tomar pasar, lo que va a llegar ahora después, ¿no es cierto? También es muy importante. ¿Sí? En el Bhagavad Gita Krishna dice que, bueno, la gente come, ¿no es cierto? Y no ingiere comida ofrecida al Señor, ingiere pecado, sí, pecado. Cada bocado es pecado. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué es esto? Porque estamos, en realidad, no estamos matando entidades vivientes. Lo mismo el vegetal y todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? Pero cuando lo ofrecemos al Señor, el Señor nos da esa promesa, Él asume todo el cargo de esa comida que se ofrece con devoción, ¿no? Entonces, este proceso de ingerir, ¿no? Comida Hare Krishna, ¿no? Es un proceso muy purificatorio, ¿no? Y por eso Prabhupada también enfatizaba que nosotros también no solo cantáramos Hare Krishna, sino que distribuyéramos comida santificada. ¿Sí? O sea, son nuestras hostias, ¿no es cierto? A la hostia, ¿no es cierto? Nuestras hostias son mucho más sabrosas y mucho más variadas, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que nos trajo Srila Prabhupada. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces el proceso en realidad es muy simple, ¿no? Como decimos, simple para la gente simple, ¿no? O sincera y muy complicada para personas complicadas, delicadas, la vida material. ¿Sí? La vida material es muy complicada, ¿sí? Innecesariamente complicada. Así los invitamos a cantar a de Krishna. Bueno, y Prabhupada también decía, bueno, cantar a de Krishna, bailar y tomar prasad. Y si hay bastante, ¿cómo se dice? ¿No? ¿Cómo se dice? Masa gris. ¿No? También debemos estudiar los libros. ¿No? Sí. Y Pablo nos dio muchos libros, mucho conocimiento. ¿Sí? Así que este conocimiento, Pablo decía, va a crear una revolución espiritual en el mundo. ¿Sí? Como lo hemos mismo experimentado en nuestras propias vidas, ¿no? Fuimos gente común, ¿no? Capaz inclusive peor que común, ¿no? Sí, ¿no? Pero fuimos introducidos a ese proceso del servicio devocional, ¿no? Y hemos cambiado, ¿sí? ¿No? Ya muchas anarcas, muchas cosas innecesarias han perdido la importancia, ¿sí? Eso es, hay gente que dice es un peligro, no te asocies con ellos, vas a perder interés en gratificarte los sentidos en el mundo material.
Sí, desafortunadamente es así. Bueno, ¿alguna pregunta quizás? ¿O algún comentario? ¿Alguien quiere agregar? Bhaktivinoda. Sí, ya estoy esperando tu pregunta. Usted mencionó que la Sakyamuni andaba dando vuelta. ¿Qué cosa? No levantaste la mano. ¿Levantaste la mano? Ah, bueno, primero él entonces. Bueno, al principio le agradezco, siempre colaborar. Maestro, bueno, al principio muchas gracias por estar acá. Siempre es lindo recibirlo y soy un maestro perfecto. Quería hacer una pregunta. Por ejemplo, es algo que me venía preguntando. Por ejemplo, cuando un devoto recibe el nombre espiritual y tiene la iniciación, ¿Cómo? cuando un devoto, ¿No hay otro micrófono? Normalmente siempre está el micrófono. Pregunto, cuando un devoto recibe el nombre espiritual y tiene Sí, la iniciación, Sí, sí. y claro, Siga. no, yo quería preguntar algo dale. que me surgía como una idea, que en el momento de la iniciación, cuando un devoto o devota recibe un nombre espiritual y se compromete a tener vida espiritual y recibe un nombre, puede ser que ahí se conviertan en semidioses o semidiosas. ¿Cómo? Puede ser que se convierta en semidios o semidiosa cuando recibe el nombre espiritual. ¿Se vuelve qué? Cuando recibe el nombre espiritual, sí se puede. Pregunta si se convierte en un semidios o en una semidiosa. Ese devoto de devota. No. Habría muchos semidiosos. La cosa es que cuando uno se vuelve devoto, especialmente cuando uno recibe la iniciación, ¿no? Lo recibe en base de su humildad, de ser dispuesto a servir, ¿no es cierto? Krishna, y además sigue las instrucciones del maestro espiritual. No se agranda, ¿no? Sino que se vuelve cada vez menos, bueno, por lo menos la actitud que adapta, ¿no es cierto? Hay un término que se usa en el Bhagavad Gita, Mahatma, ¿no? Uno se vuelve un gran alma. Gran alma no significa que uno aumenta de volumen, ¿sí? O grandeza, ¿sí? O el ego falso se agranda, ¿no? Si que Mahatma es una persona que se ha, ¿cómo se dice? Rendido, Yeah. ¿Cómo? Se ha rendido. Se ha rendido. se ha sometido. Al maestro espiritual, tomando refugio en el maestro espiritual. ¿No? Esa es la actitud. Justo escuché también con respecto a la historia de Ajamil, que, ¿no? Cuando hace la iniciación recibe nombres espirituales, ¿no? Entonces esos nombres espirituales también nos hacen recordar, por ejemplo, capaz inclusive inconscientemente. Por ejemplo, Ajamil, ¿no? Se llamaba Ajamil, y todo el mundo se dirigía a él, como al niño, como Ajamil, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Narayana, ¿no? El hijo. ¿Sí? Y ¿no? En la vida espiritual, ¿no? De cambiar de nombre es una cosa muy importante, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Porque como expliqué ayer, creo que fue, ¿no? Expliqué que en realidad la iniciación se define como el segundo nacimiento, ¿no? Cuando nacemos, los padres nos dan un nombre, una identidad, nos dan el mismo nombre de familia, ¿sí? Nombre de familia, ¿sí? Y nos educan, ¿no? En relación con nuestro cuerpo, cómo comer, cómo trabajar, hacer las cosas apropiadamente. Pero, y cuando uno recibe la iniciación, ¿no? Al recibir un nombre espiritual, es el segundo nacimiento, un nacimiento espiritual. ¿No? De nuevo, ¿no? O sea, nuestro nombre nos identifica con una familia espiritual, ¿no?
y aprendemos todo en relación con nuestra identidad como alma espiritual. Como también mencioné, la comida, por ejemplo. No solo comemos prasad, nuestras actividades se centran alrededor del servicio devocional. ¿No? Entonces, sí. Así que iniciación en realidad es un momento muy importante. ¿Sí? Porque se va estableciendo una conexión con la sucesión discipular. ¿Sí? Y como dije ayer, en realidad nuestro maestro espiritual, ¿no?, nos decía que todos sus discípulos, ¿no?, él tenía esperanza que todos sus discípulos se vuelvan maestros espirituales. ¿Sí? Actúen como maestros espirituales. Guiando a otros, inspirándolos en la vida espiritual. ¿Sí? Asumiendo responsabilidad para ellos. Pues, no sé si me expliqué. Sí, ¿Se gracias. entendió? Siga viniendo. ¿Hace mucho que vienes? Y yo vengo desde el templo Ardonei. Sí, qué bueno. Llegué a mantra y Pero eras más joven, ¿no? No barba. Bueno, disculpe. Sí. De todas formas, ve que yo mencioné también cuando uno ha hecho algo para Krishna en un momento, Krishna nunca se olvida. Y en base de esto, cuando uno de nuevo se adapta, ¿sí? En la vida espiritual, adapta, uno sigue ahí donde uno ha dejado la vida espiritual. ¿Sí? Y ese, ¿no? En realidad, Srila Prabhupada muchas veces decía que las personas que se vuelven devotos ya han tenido algún contacto con la conciencia de Krishna, en esta vida o vidas pasadas. ¿Sí? Todo lo demás se va perdiendo. Todo lo relacionado con el cuerpo se va perdiendo en el momento de la muerte. Tu cuenta bancaria, tu coche, todas las cosas que, ¿no?, uno va acumulando, se queda acá. Mismo la educación también. Todo eso. Pero lo que uno ha hecho para Krishna nunca se va perdiendo, ¿no? Y uno, cada vez que uno de nuevo llega en contacto con la vida espiritual, uno sigue ahí donde uno ha dejado. Es el mejor Inversión. investment. Inversión. La mejor inversión que uno puede hacer. ¿No? Es por eso que algunas personas vienen por primera vez y ya no les cuesta entender todo esto. Ah, sí, yo siempre, no, wow, increíble, ¿no? Yo estaba pensando eso. Porque ya han progresado antes. Y otras vienen y, ¿cómo? ¿Qué? No. Comienzan con otro porcentaje a veces. Y por eso estamos siempre buscando esas personas afortunadas, todas partes. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, lo mismo cuando los devotos reciben libros también, ¿no? Hay gente que no les entra, no sé. Y hay personas, sí, de la India. No. Cuéntame algo. Sí, lleva tu libro. Y bueno, muchas veces cuando no hay conferencias así, ¿no?, también pregunto, bueno, ¿cómo han llegado a la conciencia de Krishna? ¿No? Y la mayoría de las personas dicen, hoy en día dicen, recibí un libro, me dieron un libro. ¿No? Es una forma muy importante de expandir la conciencia de Krishna. ¿Sí? Bueno, ahora, Después le pregunto más, eso no hay problema. después, ¿privado? No es privado, pero... Bueno, otra pregunta, comentario. Sí. ¿Tuviste ayer, eh? sí, Sí. buena memoria. Sí. Quería saber Fuerte. que si bien
iniciación ayuda desde el mundo de la forma a asumir los compromisos, ¿considera que hay una iniciación mucho antes? Una iniciación. Dice que si la iniciación ayuda de alguna forma, si usted considera que hay una iniciación antes, como de la formal. Cuando uno la desea. La preiniciación. Si en el camino de la vida espiritual, además de la iniciación formal, usted considera que hay una iniciación previa, que es la del corazón. Que es del corazón. Exactamente. Si existe una iniciación previa de corazón antes de la iniciación formal. Cuando uno mismo lo desea. Es en realidad, sí, tiene que ver con el corazón. Y esa es la más auténtica. Sí. Y cuando uno está dispuesto a entregarse. Por ejemplo, normalmente, bueno, el pasado, hoy es un poco diferente. Cuando uno se iniciaba, ¿no? Se raspaba la cabeza y se vestía en ropa devocional y se adaptaba, se había adaptado ya a las costumbres del templo, pues las reglas, regulaciones del templo, ¿no? Y normalmente cuando los devotos veían el neófito, persona nueva, ¿no? Realmente estaba avanzando, estaba como manifestando síntomas del avance de la conciencia, lo recomendaban, recomendación. ¿Sí? ¿No? Y normalmente esa recomendación se requiere de devotos mayores, ¿sí? ¿No? Los que tienen responsabilidad y hacen. ¿Sí? Y en nuestro movimiento tenemos esas reglas. Antes de ser iniciado formalmente con el sacrificio de fuego y todo eso, nosotros tomamos primero refugio en el maestro espiritual, ¿no? Y Pablo decía, este es un momento muy importante en donde el discípulo y el gurú se conectan, se estudian. ¿Sí? Sí. Y es antes de eso, como antes era solo Prabhupada, era nuestro maestro espiritual, ¿no? Para todos. Pero después la partida de Srila Prabhupada, ¿no? Prabhupada nos había instruido también, como mencioné, su mismo aceptar la responsabilidad de ser maestro espiritual. Y hoy en día, como hay no solo un gurú, hay varios gurús, entonces normalmente recomendemos a las personas nuevas, ¿no? Antes de comprometerse con un maestro espiritual, que escuchan o estudian varios maestros espirituales. Y la persona que más los inspira, ¿sí, señor? Inspira. ¿En qué sentido inspira? Que los inspira, ¿no? O que llegan a, piensan que a esta persona sí me puedo entregar completamente. Esa es una cosa muy importante. ¿Sí? Yeah. Entonces uno selecciona a su maestro espiritual, ¿no? Y se hace, ¿cómo se dice? Ese arreglo que no es aceptado como aspirante, ¿no es cierto? Y después un tiempo, no sé cómo se la causa, como un año o algo por así, ¿no? Un año, ¿no? Uno es iniciado. ¿Sí? Y después un tiempo más, ¿no? Cuando se ve que el devoto está como refinando más cosas, ¿no? Refinando cada vez más, ¿no? Se le da la segunda iniciación. La segunda iniciación es la iniciación Brahma, ¿no? Un maestro espiritual te da un cordón pamílico para cantar el Gayatri Mantra. Sé que hay instituciones que venden el Gayatri Mantra, pero el Gayatri Mantra no tiene ningún efecto mientras que la persona no esté pasada, es la bondad, la bondad. ¿Sí? ¿Bondad? No es una cosa que se puede hacer en cualquier condición, sino que se requiere de avance de la vida. En realidad son tres iniciaciones, ¿no? La primera, la segunda y la de sannyasi. De eso no hay mucho. No como la primera. ¿Te respondí la pregunta? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer?
¿Ah? Ya. Chai. Otra vez. Tú levantaste la Sí, mano. yo quería solo contarle algo que me hizo acordar cuando se estaba hablando. Que son como algunos comentarios que Prabhupada hace en el Upa de Shambrita, acorde a lo que se estaba hablando. Por ejemplo, en el prefacio, Prabhupada dice que el avance en el camino de conciencia de Krishna depende de la actitud del candidato. Entonces es como, lo que yo entiendo como muy importante eso, es lo que decía él, como del corazón, de cuál es el verdadero deseo, la intención, y que eso va haciendo que todo lo demás surja naturalmente. Gracias. Y lo otro que me acordé, que en uno de los significados de estos versos de Lupa de Shambrita, Prabhupada cuenta que en los países occidentales los devotos están yendo a diferentes partes a cantar los santos nombres y la gente está viendo nuestras actividades conscientes de Krishna. Dice, y algunas de estas personas que ven a los devotos a veces se rapan la cabeza y se ponen tilak. Y Prabhupada dice, es bueno que hagan eso porque es bueno imitar lo bueno. Bueno, imitar lo bueno. Imitar lo bueno. Los buenos. Imitar lo bueno. Ok. Chai. Hágalo. Bueno, Hare Krishna. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias, Hare Krishna.